Un libro, una voz, presenta. Los hermanos Karamazov. Un libro escrito por Fyodor Dostoyevsky. Narrado con la voz de Miguel Ibars. 7. Da gusto conversar con un hombre inteligente. Incluso iba hablando a solas. Al ver a Fyodor Pavlovich en el salón, le gritó: «¡No entro! ¡Me voy a mi habitación! ¡Adiós!» Y pasó de largo, sin mirar a su padre. Sin duda se había dejado llevar de la aversión que el viejo le inspiraba, y esta animosidad expresada con tanta insolencia sorprendió a Fyodor Pavlovich. Este tenía que decir algo urgente a su hijo, y con esta intención había ido a su encuentro. Ante la inesperada acogida de Iván, se detuvo y le siguió con una mirada irónica hasta que hubo desaparecido. «¿Qué le pasa?», preguntó a Smerdiakov, que llegó en ese momento. «Está enojado, Dios sabe por qué», repuso Smerdiakov, evasivo. «Que se vaya al diablo con su enfurruñamiento. Ve a prepararle el samóvar y vuelve. ¿Alguna novedad?» Entonces vinieron las preguntas referentes a la visitante esperada, de que Smerdiakov acababa de quejarse a Iván Fyodorovich. No hace falta que las repitamos. Media hora después, las puertas estaban cerradas y el trastornado viejo iba de un lado a otro con el corazón palpitante, esperando la señal convenida. A veces miraba por las oscuras ventanas, pero solo veía las sombras de la noche. Era ya muy tarde e Iván Fyodorovich aún no se había dormido. Meditaba y no se acostó hasta las 2. No expondremos aquí sus pensamientos. No ha llegado el momento de penetrar en el alma de este hombre. Ya llegará la ocasión. La empresa no será fácil, pues no eran ideas lo que le inquietaban, sino una especie de vaga agitación. Él era el primero en darse cuenta de que no pisaba terreno firme. Extraños deseos le atormentaban. A medianoche experimentó el de bajar, abrir la puerta, ir al pabellón y dar una paliza a Smerdiakov, y si le hubieran preguntado por qué, no habría podido señalar ningún motivo razonable, solamente el de que odiaba a aquel bellaco como si hubiera recibido de él la más grave ofensa del mundo. Por otra parte, una timidez inexplicable, humillante, le asaltó varias veces, dejándolo exhausto. La cabeza le daba vueltas, le hostigaba una sensación de odio, un deseo de vengarse de alguien. Detestaba incluso a Liocha al acordarse de su reciente conversación con él, y en algunos momentos se odiaba a sí mismo. Se había olvidado de Katanina Ivanovna y se asombraba de ello al recordar que el día anterior, cuando se jactaba ante ella de partir al día siguiente para Moscú, se decía a sí mismo: «¡Qué disparate! No te marcharás, no romperás tan fácilmente con ella, fanfarrón». Mucho tiempo después, Iván Fyodorovich recordó con repugnancia que aquella noche iba sin hacer ruido, como si temiera que lo oyesen. Hacia la puerta, la abría, salía al rellano de la escalera y escuchaba cómo su padre iba y venía en la planta baja. Estaba un buen rato escuchando con una extraña curiosidad, conteniendo la respiración y el corazón latiéndole con violencia. Él era el primero en no saber por qué obraba así. Durante toda su vida calificó este proceder de indigno, considerándolo en el fondo de su alma como el acto más vil del que se podía acusar. En aquella ocasión no sentía ningún odio por Fyodor Pavlovich, sino solamente una viva curiosidad. ¿Qué habría allá abajo? Lo veía mirando por las ventanas oscuras, deteniéndose de pronto en medio de la habitación con el oído atento por si alguien llamaba. Iván Fyodorovich salió 2 veces al rellano para acechar. A eso de las 2, cuando todo estaba en calma, se acostó con un ávido deseo de dormirse, pues estaba extenuado. Se durmió profundamente, sin ensueños, y cuando despertó ya era de día. Al abrir los ojos se sorprendió de sentir una energía extraordinaria. Se levantó, se vistió rápidamente y empezó a hacer la maleta. Precisamente la lavandera le había traído la ropa lavada.
Sonrió al pensar que nada se oponía a su repentina marcha. Bien podía calificarse de repentina. Aunque Iván Fiodorovich hubiera dicho el día anterior a Katarina Ivanovna, a Liocha y Smerdiakov que saldría al día siguiente para Moscú, recordaba que, al acostarse, no tenía el propósito de partir, por lo menos no sospechaba que al levantarse empezaría inmediatamente a hacer la maleta. Al fin, tanto ésta como su maletín estuvieron listos. Eran ya las 9 cuando apareció Marta Ignatyevna para preguntarle como de costumbre: ¿Toma usted el té aquí o abajo? Bajó casi alegremente, aunque sus palabras y sus ademanes denunciaban cierta agitación. Saludó afablemente a su padre, incluso le preguntó por su salud, pero, sin esperar su respuesta, le manifestó que partiría al cabo de 1 hora para Moscú y le rogó que hicieran preparar los caballos. El viejo le oyó sin la menor muestra de asombro, sin ni siquiera adoptar, por cumplido, un aire de pesar. En cambio, recordó, no sin placer, cierto importante asunto que podía encargarle. «¡Qué raro eres! Ayer no me dijiste nada, pero no importa. Todavía hay tiempo. Hazme un gran favor. Pasa por Chermachania. No tienes más que doblar a la izquierda en la estación de Volovia. Recorres 12 verstas a lo sumo y ya estás allí». «Perdona, pero no puedo. De aquí a la estación hay 80 verstas. El tren de Moscú sale a las 7. Tengo el tiempo justo». «Tiempo tendrás de ir a Moscú. Hoy ve a Chermachania. ¿Qué te cuesta tranquilizar a tu padre? Si yo no estuviera ocupado habría ido ya, pues el asunto es urgente. Pero no puedo ausentarme ahora. Óyeme. Tengo 2 porciones de bosque, una en Beguchev y otra en Diachekino, en las Landas. Los traficantes Maslov, padre e hijo, solo ofrecen 8.000 rublos por la tala. El año pasado se presentó un comprador que daba 12.000, pero no era de aquí. Observa este detalle. Aquí no hay compradores de bosques. Los Maslov tienen centenares de miles de rublos y son los que hacen la ley. Hay que aceptar sus condiciones. Nadie se atreve a pujar sus ofertas. Pues bien, el padre Ilinsky me anunció el jueves pasado la llegada de Gorskine, otro traficante. Lo conozco. Tiene la ventaja de no ser de aquí, sino de Pogrebov, por lo que no teme a los Maslov. Ofrece 11.000 rublos, ¿comprendes? Estará allí 1 semana a lo sumo, según me dice el Pope en su carta. Tú arreglarás el asunto con él. Escribe al Pope diciéndole que se encargue de ello. No lo haría bien. No entiende de estas cosas. Vale su peso en oro. Yo lo confiaría en 20.000 rublos sin recibo, pero no tiene olfato. Se diría que es un niño. Sin embargo, es nada menos que un erudito. El tal Gorskine tiene el aspecto de un mendigo, lleva una mísera blusa azul, pero es un pícaro redomado. Miente, y a veces hasta tal punto que no se comprende la razón de tales mentiras. Una vez dijo que su mujer había muerto y que él se había vuelto a casar, y no había ni una palabra de verdad en esto. Su mujer viva todavía, y él la zurra regularmente. Ahora la cuestión es averiguar si está verdaderamente dispuesto a dar por la tala 11.000 rublos. Es que tampoco yo entiendo de esos negocios. Tú saldrás adelante. Escucha, te voy a describir a ese Gorskine. Tengo relaciones comerciales con él desde hace tiempo. Óyeme, has de observar su barba, que es roja y vil. Cuando Gorskine se exalta hablando y su barba se agita, la cosa va bien. Entonces ese hombre dice la verdad y quiere llegar a un acuerdo. Pero si se acaricia la barba con la mano izquierda y a la vez sonríe, es que quiere enredarte. Inútil mirar sus ojos, son como agua turbia. Has de mirar su barba. Su verdadero nombre no es Gorskine, sino Liagavi. Pero no le llames así porque se molestaría. Si ves que el negocio puede cerrarse, escríbeme 2 letras. Mantén el precio de 11.000 rublos. En último término, puedes bajar 1.000, pero no más. Observa que entre 8.000 y 11.000 hay 3.000 de diferencia. Esto representaría para mí un dinero que no esperaba recibir y del que tengo gran necesidad. Si me dices que los tratos van en serio, yo encontraré el tiempo preciso para ir a cerrarlos. ¿Para qué ir ahora no sabiendo si el Pope se ha equivocado? Bueno, ¿vas a ir o no? Perdona, pero no tengo tiempo.
Haz este favor a tu padre y toda la vida te lo estaré agradeciendo. Sois todos unos desalmados. ¿Qué significan para ti un día o dos? ¿A dónde vas tú ahora? ¿A Venecia? No temas que desaparezca del mapa. Habría enviado a Liocha, pero ¿qué sabe él de esto? En cambio, tú eres astuto. Se ve a la legua. Tú no eres traficante en bosques, pero sabes ver las cosas. Lo importante ahora es averiguar si ese hombre habla en serio. Te lo repito. Tú mira su barba, y si ves que se agita, habla en serio. Es decir, que tú mismo me obligas a ir a esa maldita Chermachania, dijo Iván con una sonrisa sarcástica. Fyodor Pavlovich no observó o no quiso observar el sarcasmo y se fijó solo en la sonrisa. ¿De modo que irás? He de darte un billete. No sé si iré. Lo decidiré por el camino. ¿Por qué por el camino? Decídelo ahora. Una vez arreglado el asunto, ponme 2 líneas, entrégaselas al Pope, él se encargará de remitirme tu carta. Después podrás partir libremente para Venecia. El Pope te llevará en coche a la estación de Volovia. El viejo estaba radiante de alegría. Escribió el billete y envió en busca de un coche. Se sirvió un ligero almuerzo y coñac. El júbilo solía hacer expansivo a Fyodor Pavlovich, pero esta vez el viejo se contenía. Ni una palabra acerca de Dmitri. La separación no le afectaba lo más mínimo y no sabía qué decir. Iván Fyodorovich se sintió herido. Le molestaba, pensó. Fyodor Pavlovich acompañó a su hijo hasta el pórtico. Hubo un momento en que pareció que iba a besarle, pero Iván Fyodorovich se apresuró a tenderle la mano, con el evidente propósito de evitar el beso. El viejo lo comprendió y se detuvo. Estaban en la escalinata. «Que Dios te guarde. Supongo que volverás, aunque solo sea una vez. Verte será siempre un placer para mí. Que el Señor te acompañe». Iván Fyodorovich subió en el tarantas. «Adiós, Iván. No me guardes rencor», le gritó su padre finalmente. Smerdiakov, Marta y Grigori habían acudido para decirle adiós. Iván les dio 10 rublos a cada uno. Smerdiakov se acercó al coche para arreglar la alfombra. «¿Ves? Voy a Chermachania», dijo de pronto Iván, a pesar suyo y con una risita nerviosa, y se acordó mucho tiempo de esto. «Entonces es verdad, como se dice, que da gusto conversar con un hombre inteligente», repuso Smerdiakov, dirigiendo a Iván una mirada penetrante. El tarantas partió al galope. El viajero estaba preocupado, pero miraba ávidamente los campos, los ribazos, una bandada de patos salvajes que volaba a gran altura bajo el claro cielo. De pronto experimentó una sensación de bienestar. Intentó charlar con el cochero y se interesó vivamente por una de sus respuestas, pero enseguida se dio cuenta de que su atención estaba en otra parte. Se calló y respiró con placer el aire fresco y puro. El recuerdo de Aliocha y de Catalina Ivanovna cruzó su mente. Sonrió dulcemente y de un soplo desvaneció los queridos fantasmas. «Más adelante», se dijo. Llegaron pronto al puesto de relevo, donde se engancharon nuevos caballos para continuar el viaje a Volovia. «¿Por qué habrá dicho que da gusto conversar con un hombre inteligente?», se preguntó de súbito. «¿Qué estaría pensando al decir esto? ¿Y por qué le habré dicho yo que iba a Chermachania?». Cuando llegaron a Volovia, Iván bajó del coche y varios cocheros le rodearon. Concertó el precio para la visita a Chermachania, 12 verstars por un camino vecinal. Ordenó que engancharan, entró en el local, miró a la encargada y volvió a salir al pórtico. «No voy a Chermachania. ¿Puedo llegar a las 7 a la estación, muchachos?» «A sus órdenes. ¿Hay que enganchar?» «Ahora mismo. ¿Va mañana a la ciudad alguno de vosotros?» «Sí. Dmitri ha de ir». «¿Quieres hacerme un favor, Dmitri? Se trata de ir a casa de mi padre, Fyodor Pavlovich Karamazov, y decirle que no he ido a Chermachania». «Lo haré. Conocemos a Fyodor Pavlovich desde hace mucho tiempo». «Toma la propina, pues no hay que esperar que él te la dé», dijo alegremente Iván Fyodorovich. «Desde luego», exclamó Dmitri echándose a reír. «Gracias, señor, cumpliré su encargo». A las 7 de la tarde Iván subió al tren de Moscú. «Olvidemos todo el pasado, olvidémoslo para siempre. No quiero volver a oír hablar de él. Voy hacia un nuevo mundo, hacia nuevas tierras, sin volver la vista atrás». Pero, de súbito, una nube envolvió su alma y una tristeza tan profunda como nunca había sentido le oprimió el corazón.
Estuvo toda la noche pensativo. Hasta la mañana siguiente, a su llegada a Moscú, no se recobró. «Soy un miserable», se dijo. Después de marcharse su hijo, Fyodor Pavlovich respiró. Durante 2 horas, con ayuda del coñac, se sintió poco menos que feliz, pero entonces se produjo un incidente enojoso que lo consternó. Smerdiakov, al bajar al sótano, resbaló en el primer escalón de la escalera. Marta Ignatievna, que estaba en el patio, no vio la caída, pero oyó el grito extraño del epiléptico presa de un ataque. Conocía bien este grito. Si el ataque le había cometido en el momento de poner el pie en la escalera y había sido la causa de que cayera rodando hasta abajo, o si había sido la caída y la conmoción consiguiente lo que había provocado el ataque, no era posible saberlo. Lo cierto es que lo encontraron en el sótano presa de horribles convulsiones y echando espuma por la boca. Al principio se creyó que estaba herido, que se había roto algún miembro, pero el señor lo había protegido, según dijo Marta Ignatievna. Estaba indemne. Sin embargo, no fue cosa fácil llevarlo arriba. Se consiguió con la ayuda de algunos vecinos. Fyodor Pavlovich, que presenciaba la operación, echó una mano. Estaba trastornado. El enfermo había perdido el conocimiento. Habían cesado las sacudidas, pero pronto empezaron de nuevo. Se llegó a la conclusión de que el ataque era como el del año anterior, cuando se cayó del granero. Entonces se le puso hielo en la cabeza. Esta vez Marta Ignatievna volvió a aplicar el remedio, pues encontró un poco de hielo en la bodega. Al atardecer, Fyodor Pavlovich envió en busca del doctor Herzenstube, que acudió sin pérdida de tiempo. Después de haber examinado al enfermo atentamente, era el médico más minucioso de la comarca, un viejecito respetable. Dijo que el ataque no era de los corrientes, que podía tener complicaciones, que no veía la cosa clara y que al día siguiente, si la medicación prescrita no había producido efecto, probaría otro tratamiento. Se acostó al enfermo en el pabellón, en un cuartito inmediato al de Grigori. A continuación, Fyodor Pavlovich empezó a sufrir una serie de contrariedades. El cocido hecho por Marta Ignatievna resultó una especie de agua sucia comparado con el de costumbre. La gallina reseca no se podía comer. A los amargos y justificados reproches de su amo, Marta Ignatievna contestó que la gallina era vieja y que ella no era una cocinera profesional. Al anochecer, Fyodor Pavlovich recibió un nuevo disgusto. Grigori, que se sentía mal desde hacía 2 días, se había tenido que meter en la cama a causa de su lumbago. Se apresuró a tomar el té y se encerró en sus habitaciones, agitadísimo. Estaba casi seguro de que precisamente aquella noche se presentaría a Gruchenka. Por lo menos, Smerdiakov le había anunciado aquella mañana que la joven lo había prometido. El incorregible viejo notaba el violento palpitar de su corazón mientras iba y venía por las vacías habitaciones aguzando el oído. Había que vigilar. A lo mejor Dmitri estaba espiando por los alrededores. Por lo tanto, apenas oyese llamar a la ventana, Smerdiakov le había dicho que Gruchenka conocía las señales. Debía abrir, para evitar que la visitante sintiera miedo al verse sola en el vestíbulo y se diera a la fuga. Fyodor Pavlovich era presa de una profunda agitación, pero, al mismo tiempo, jamás una esperanza tan dulce había mecido su alma. Estaba seguro de que esta vez acudiría a Gruchenka.